Estructura y organización del ADN. Biología segundo medio. El ADN es la molécula que contiene toda la información genética de cada uno de los seres vivos que habitamos este planeta. Algunos datos curiosos sobre la molécula de ADN son que si la desenrolláramos y la estiráramos, podríamos dar 600 vueltas alrededor de la Tierra y el Sol al unir todas las hebras de ADN que contienen cada una de las células de nuestro cuerpo. Consideren que al interior del núcleo de cada una de nuestras células existe una hebra de aproximadamente 1,8 a 2 metros de largo. Y que además, que en nuestro cuerpo llevamos 3 gigabytes de genoma humano. Si eso lo lleváramos a un teléfono celular, nuestra memoria estaría ocupada por 3 gigas del genoma que poseemos. Con respecto a la historia del ADN, el ácido desoxirribonucleico, las primeras fotografías sobre este material genético fueron tomadas por Rosalind Franklin. Esta científica perfeccionó la técnica de difracción de rayos X y comenzó a fotografiar la molécula de ADN. Existe una fotografía que es muy famosa, que es la fotografía 51, donde se observa la forma de una X que sugiere que la molécula de ADN tiene una forma helicoidal. Con el tiempo, otros científicos, como Watson y Crick, formularon un modelo sobre la molécula de ADN con la ayuda de otro científico llamado Wilkins. ¿Qué hizo Wilkins? Tomó sin permiso la fotografía de Rosalind Franklin y se las mostró a Watson y Crick. En el tiempo en que Rosalind Franklin estudiaba y era científica, la mujer no tenía mucha prevalencia en información y divulgación científica. Por lo tanto, los señores Watson, Crick y Wilkins se confabularon y crearon este modelo a expensas de las fotografías que Rosalind Franklin había tomado. Según el modelo de ADN planteado por Watson y Crick, gracias a los descubrimientos de Rosalind Franklin, podemos entender que el ADN está formado por 2 hebras que se enrollan en forma de espiral, helicoidales, que contienen nucleótidos como unidad básica y que cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y una pentosa desoxirribosa. Si usted observa la imagen que tiene de un pedazo de ADN, podemos ver que los nucleótidos se van uniendo en cadenas largas, que cada nucleótido se une a otro por medio de enlaces fosfodiéster y que hacia el interior nos quedan las bases nitrogenadas que permiten mantener unidas las cadenas mediante enlaces puentes de hidrógeno. Las bases nitrogenadas del nucleótido para el ADN pueden ser adenina, timina, citosina o guanina, cada una con una composición química determinada. La estructura de un nucleótido, entonces, utilizando un modelo molecular, queda con un grupo fosfato, que es un fósforo unido a 4 oxígenos, una pentosa, que se refiere a la desoxirribosa, pentosa formada por 5 átomos de carbono, un oxígeno y la unión que corresponde a un grupo hidroxilo, OH, y en el carbono 1 se une la base nitrogenada, que puede ser adenina o timina o citosina o guanina. Esta estructura base es la que se repite a lo largo de la cadena de ADN. Para mantener unidas las 2 hebras de ADN, siempre se producen puentes de hidrógeno entre la adenina con la timina o entre la citosina con la guanina. Son parejas únicas. Nunca van a cambiar su pareja. Siempre la adenina se va a unir con la timina o la citosina con la guanina. Y la cantidad de puentes de hidrógeno entre ellas son 2 para adenina con timina y 3 puentes de hidrógeno
para citosina con guanina. Los nucleótidos, vuelvo a repetir, se unen unos a otros por medio de enlaces fosfodiéster. Por lo tanto, de acuerdo a la información extraída, hoy en día sabemos que el ADN, al ser una hebra muy larga, muy extensa, no cabe al interior del núcleo celular, que es muy pequeño, y debe compactarse. ¿Cómo lo hace? La molécula de ADN se une a unas proteínas globulares que parecen globos, alrededor de ellas se enrollan muchas veces de muchas proteínas, compactando su tamaño. Esta unión de ADN con histonas se llama cromatina. La cromatina se sobreenrolla cada vez más sobre sí misma para dar origen a las estructuras llamadas cromosomas. Pero los cromosomas no están constantemente al interior del núcleo, porque cuando la célula está en reposo, la cromatina se ve como granos de arena en el núcleo. Pero cuando la célula inicia su ciclo celular, como por ejemplo, cuando te haces una herida y las células comienzan a sanar esa herida, a reproducirse para sanar esa herida, la cromatina se condensa y se observan los cromosomas. Los cromosomas son la parte visible del material genético para los científicos hoy en día. En general, la especie humana tiene 46 cromosomas, donde 44 de ellos son somáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos entregan las características visibles y no visibles del cuerpo. Si usted se fija, tengo 2 en el primer par, 2 en el segundo par, 2 en el tercer par, 2 en el cuarto par, y así sucesivamente hasta llegar al par 22. Si yo sumo cada uno de estos por separado, llego a 44 cromosomas de tipo somático, aquellos que me entregan las características del cuerpo, características que yo veo y características que no veo, como por ejemplo el grupo sanguíneo. También los seres humanos contamos con un par de cromosomas sexuales, un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando el par sexual es XY, estamos frente al cariotipo, como se llama esta imagen, de un hombre. Si aquí el par sexual hubiese sido XX, estaríamos frente al cariotipo de una mujer. Por lo tanto, la imagen del conjunto de cromosomas que un individuo posee y que los científicos hoy en día han logrado fotografiar en una de las etapas de la mitosis se conoce como cariotipo. Gracias a estas fotografías y su estudio se ha podido lograr determinar la causa de algunas enfermedades como el cáncer y la causa de algunos síndromes como el síndrome de Down. ¿Cuál es su trabajo? Investigar quién fue Rosalind Franklin y cómo logró tomar una fotografía del ADN. Yo algo ya le conté. Le sugiero el siguiente link donde existe una biografía bastante completa y entretenida de ella. Luego, ¿cuántos cromosomas tiene un chimpancé? Y pensando en su animal favorito, ¿cuántos cromosomas tiene? ¿Para qué me va a servir esto? Para darnos cuenta que el material genético no es exclusivo de la especie humana, sino que todos los seres vivos poseemos ADN y cada uno de nosotros tiene una cantidad de cromosomas determinada que nos indica nuestra forma, nuestra estructura y nuestros procesos para poder vivir. Luego van a buscar el número de cromosomas que tiene la jirafa, la polilla gitana y el gorila. Y enseguida, después de obtener esos números de cromosomas, los van a comparar y me van a decir si la frase a mayor tamaño de la especie, más cromosomas tiene, es verdadera o es falsa. Y me tendrán que dar la razón. El por qué me dicen si es verdadera o por qué me dicen que es falsa. Y por último, describir brevemente por qué se produce el síndrome de Down en el ser humano. Yo creo que todos
conocemos a alguien o hemos visto a alguien con síndrome de Down, pero muy pocos tenemos clara la razón de este síndrome. Por lo tanto, mi invitación es a tratar de entender qué pasa a nivel genético con respecto a esta enfermedad que se llama síndrome de Down. La información para las preguntas que les acabo a las 3 últimas la pueden encontrar en los siguientes enlaces que les comparto.